¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra clase acá en el Rincón del Paramédico y vamos a continuar entonces con la clase de trauma el día de hoy. Bueno, entonces para recapitular habíamos hablado un poquito en general sobre el tipo de heridas, las heridas que podemos nosotros encontrar en los diferentes tipos de trauma o en los diferentes tipos de accidentes que estemos cubriendo. Bueno, el manejo de las heridas, vamos a hablar un poquito ahora sobre ya el transporte y cómo vamos a manejar las heridas. Lógicamente esto es en general. Como les digo, después entraremos a cada unidad de cada trauma específicamente, pero en general, pues lógicamente la herida primero, pues definitivamente es contener cualquier tipo de sangrado que puedas tener esa herida. Y segundo, hacer una buena asepsia y antisepsia para un traslado seguro y que esta herida pues no nos vaya a rebrotar o nos vaya a resangrar durante el camino. La otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado es en lo que es la asepsia y antisepsia, tanto de nuestro equipo, de nosotros mismos, como de la herida o de las heridas que vamos a manejar. Dentro de esto, pues empieza desde el equipo de protección personal, el EPP que tengamos, y debemos no solo de pensar en nosotros mismos, sino que de pensar en el paciente. Un ejemplo muy sencillo de esto, por ejemplo, es el utilizar guantes de látex. Ahí estamos utilizando nosotros esa barrera para protegernos nosotros. Pero muchos paramédicos se ponen los guantes desde que van en la ambulancia. La ambulancia, la puerta está llena de bacterias, principalmente bacterias a veces multiresistentes o bacterias que vienen biológicamente dentro de fluidos como sangre, heces y orina, ya que nosotros cuando trasladamos pacientes, a pesar de que es una asepsia importante que se haga con cloro y pues se trata de limpiar la unidad lo mejor que se puede, muchas veces no se logra ese nivel de esterilidad que se puede lograr, por ejemplo, en lugares más aislados como un quirófano, por ejemplo. Entonces la camilla va totalmente contaminada, la puerta va contaminada, y en el momento en que nosotros nos colocamos los guantes dentro de la ambulancia, abrimos la puerta y salimos a atender al paciente, esos guantes van súper contaminados. Entonces nos ponemos no solo a manipular las heridas y a tratar de poner nosotros mismos, de hacer presión directa o poner vendajes, y lo que estamos haciendo es casi como que un trapo sucio de la ambulancia lo agarremos y se lo pongamos al paciente. O sea, es prácticamente lo mismo. Yo no creo que a nadie les gustaría esto. Y como les digo, esto va a todo. ¿Se acuerdan que hablamos que todo lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer va a involucrar en el cuidado a largo plazo del paciente? Esto va a involucrar que el paciente requiera mucho más antibióticos, que el riesgo de infección en las heridas sea mucho mayor y que este paciente vaya a tener complicaciones más adelante. Cosas que a veces como paramédicos no vemos porque dejamos al paciente en la emergencia y ya el paciente pues se queda ya problema del médico o de la institución que se va a quedar a cargo de él. Entonces todas estas son responsabilidades que nosotros podemos tomar en cuenta y que debemos de tomar acción para evitar de que el encarecimiento en general de todos los protocolos médicos se vaya incrementando y también hacerle mucho más beneficio al paciente, porque realmente al nosotros manipular las heridas de una manera no aséptica o una manera no con todas las medidas de higiene y asepsia que requiere, pues estamos nosotros también cayendo pues de cierta manera una mala práctica. Entonces es importantísimo que nosotros nos coloquemos los guantes para crear barrera. Y yo sé que algunos dicen, bueno, los guantes no son estériles. Lógicamente no son estériles, pero la cantidad de bacterias que vamos a recabar dentro del momento en que nos ponemos los guantes dentro de la ambulancia y nos vamos agarrando en el camino, luego abriendo la puerta, luego cargando la camilla, luego manipulando las heridas, estamos todavía contaminando mucho más el guante. Es como, por ejemplo, que les dijeran,
¿Ustedes qué les gusta más? ¿Un chicle que yo lo destapé y lo toqué y se los di? ¿O un chicle que lo mastiqué, lo pasé en el piso, lo pasé aquí en la silla, lo pasé en la pared y luego se los doy? Lógicamente no se van a querer comer ese chicle porque dicen que asco. Es exactamente lo mismo lo que estamos haciendo nosotros indirectamente al manipular una herida. Si la herida hablara, diría que asco, no me ponga ese apósito o no me toque con esos guantes. Entonces, lógicamente debemos de tratar de ser lo más aséptico posible, de manejar las heridas lo más limpio posible para, como les digo, que el paciente realmente se beneficie del trabajo que nosotros le vamos a hacer. Recuerden también que muchas veces los pacientes pasan horas sin ser suturados cuando las emergencias están muy cargadas y muchas veces ese apósito que ustedes pusieron va a pasar mucho más tiempo en contacto con la herida abierta. Y si ese apósito está sucio, ese apósito está contaminado, el chance de que ese paciente después tenga una contaminación mayor o que incluso entre en una sepsis es mucho mayor. Entonces, todas estas pequeñas cositas marcan la diferencia después entre el paciente va a tener un buen resultado o va a tener un mal resultado. Las heridas, pues principalmente, ya hablamos, vamos a tratarlas de manejar siempre manteniendo esa barrera de asepsia y antisepsia, tratar de nosotros crear el guante, lo que persigue, al igual que una mascarilla, es crear una barrera dentro del paciente y nosotros, pero la barrera tiene que ir de los dos lados, o sea, tanto nosotros para protegernos, pero nosotros también proteger la herida, proteger al paciente, darle el mejor servicio que nosotros podamos dar en ese momento. Entonces, aunque a veces no manipulemos con guantes 100% estériles, estos guantes van por lo menos a crear de que nuestra mano sucia no esté en contacto directo con los fluidos del paciente y de igual manera los fluidos del paciente no ingresen y toquen nuestra mano desnuda. Entonces, la barrera va hacia los dos lados y debemos de pensarlo en los dos lados. Entonces, la mejor forma es colocarnos nuestros guantes ya que vamos a manipular la herida o que vamos a examinar al paciente. Hay incluso personas que examinan con unos guantes y ya para cubrir las heridas o trabajar las heridas, se quitan ese par de guantes y se ponen un par de guantes nuevos. Eso también se puede hacer. Si ustedes quieren protegerse desde la ambulancia, pueden llevar sus guantes puestos y en el momento en que van a manipular las heridas, cambiarse de guantes y ponerse unos guantes limpios. Las heridas, la compresión, el tipo de compresas que nosotros podemos utilizar para contener una hemorragia, pues lógicamente va desde seca, mojada, hasta lo que son compresas con vaselina o lo que son que se llama gasa vaselinada. Lógicamente en una herida sangrante, pues el apósito seco es suficiente y generalmente se debe de dejar ahí. Si uno logra contener la hemorragia, el apósito no se debe de retirar nuevamente porque en ese momento arrancamos el coágulo que nosotros ya habíamos logrado crear. Entonces es mucho mejor utilizar los apósitos secos para heridas sangrantes que muchas veces son fáciles de controlar. Después esos apósitos pues ya los cambiarán en la sala de emergencias por apósitos generalmente en heridas abiertas que no son suturables, se usa de húmedo a seco las curaciones y si son suturables pues se retira, se vuelve a hacer una buena asepsia, se infiltra ya con lidocaína y se hace la sutura. Las compresas húmedas generalmente las usamos para heridas que muchas veces están perdiendo líquido o plasma. Entonces, ¿en quiénes vamos a utilizar gasas húmedas? Generalmente en pacientes quemados, donde la superficie muchas veces está en contacto con el medio ambiente y aquí vamos nuevamente. La compresa húmeda en un paciente quemado tiene dos funciones. Uno, lógicamente, el crear una barrera y crear protección y evitar que esa herida se vaya a infectar, a pesar que las heridas de quemaduras generalmente tienden a ser heridas estériles por un periodo de tiempo, porque así como queman la piel, queman también las bacterias. Pero son heridas que
el cuerpo humano, para tratar de bajar la temperatura donde está la quemadura, empieza a producir líquido y plasma para poder trasudar en esa área y mantenerla húmeda, porque el cuerpo lo que quiere es reducir la cantidad de temperatura que hay en esa región para que el tejido pues no siga dañándose. Entonces la compresa húmeda va a servir primero para barrera y segundo para bajar la temperatura que nosotros tenemos del área quemada. Yo he visto a veces también pacientes que los han trasladado quemados y los llevan como que son momias, con todavía la piel y la ropa colgando, y llegan a la emergencia y así los bajan. Este paciente definitivamente todo ese tiempo en el que ustedes lo trasladaron, primero se fue contaminando la herida y segundo fue perdiendo mucho más cantidad de plasma. Y hay pacientes que según el grado de quemadura pueden perder una cantidad de líquidos increíblemente grande en un transporte o en un traslado de distancia corta. Cuando veamos la unidad de quemados hablaremos del sistema Parkland y los sistemas de ochos, que uno calcula la superficie corporal quemada de acuerdo a una nomenclatura donde se dan ciertos puntajes y casi todos los puntajes van en regla de 9. Como les digo, la cantidad de líquido que puede perder un paciente quemado es bastante alta. Entonces debemos no solo de evitar que el paciente siga trasudando en la herida, sino que pues también hablaremos, como les digo, de cómo restituir los líquidos en un quemado. Pero debe ser primordialmente, ahorita estamos hablando principalmente del manejo de la herida, de qué es lo que debemos hacer. Entonces lo ideal sería, pues lógicamente si se puede y si se cuenta con agua, bajar un poco la temperatura del paciente e irrigarlo un poco con solución salina y posteriormente ya colocar vendajes húmedos o empapados y vendar al paciente, que de esta manera el tejido se los va a agradecer mucho y también el grado de edema que esos tejidos agarran también se los va a agradecer. Ustedes han visto tal vez algún compañero quemado, que ustedes lo han visto en el momento en que se quema y solamente tiene la quemadura de segundo o tercer grado roja o si es de tercer grado hasta músculos se puede ver o fascia, y cuando llegan a la emergencia ven a los 2 o 3 días el paciente está completamente hinchado, o pacientes que se han quemado la cara y ustedes solo los ven con la quemadura, pero los van a los 2 o 3 días en el hospital y están completamente hinchados esos pacientes. Es porque la quemadura, para jalar agua hacia el área donde está la quemadura, también pasa proteínas. Entonces por eso se llama un trasudado. Entonces la proteína lo que persigue es jalar agua para que se quede ahí. Entonces el paciente lo que está sacando no es sudor como uno normalmente hace para enfriarse, porque las glándulas sudoríparas se quemaron en ese momento. Entonces el cuerpo lo que le queda es pasar proteína y la proteína jala el agua y se va hacia ese tercer espacio. Entonces los pacientes quemados pierden mucha, además de líquido, pierden mucha proteína también. Entonces al tener la presión oncótica, o sea la presión intravascular con muy poca proteína, el líquido tiende a pasarse al tercer espacio y por eso esos pacientes se edematizan tanto. Por eso uno de los pacientes quemados pues generalmente les pasa plasma o albúmina para tratar de jalar esa cantidad de líquido nuevamente al espacio intravascular y evitar esa hinchazón severa. Pero así como hay pérdida de proteína, como les digo, todo esto puede ayudar el empezar a manejar al paciente bien desde el momento en que tiene la quemadura. Entonces vamos a evitar ese trasudado severo que el paciente va a tener y vamos a estar evitando también ese edema posterior. Entonces, como les digo, muchas veces todo esto no lo ven ustedes. O sea, llega una ambulancia con un paciente bien tratado y una ambulancia con el paciente así como que es espantapájaros y lo bajan. Y los dos llegamos bien, qué bueno. No, este paciente probablemente va a tener mucho más complicaciones que el otro paciente que ustedes sí trabajaron bien. Entonces todo esto tiene muchas repercusiones que muchas veces el dejar al paciente y ser paramédicos no vemos toda esa evolución que hoy el paciente va a llevar intrahospitalariamente.
Y el otro tipo de barreras o de curaciones que podemos poner, pues son las que tienen algún material, alguna crema, como la gasa vaselinada, como las gasas humectadas, a veces con cremas humectantes o cremas antisépticas. Estas generalmente las podemos utilizar más en escoriaciones. Por ejemplo, alguien que va en moto, se cae, se raspa. ¿Se acuerdan cuando vimos heridas que tenía escoriación de la piel? Entonces en ellas sí es bueno utilizar vendajes o curaciones que tengan vaselina. Si no tienen las que ya vienen formadas, pues pueden comprar un botecito de vaselina. En el momento en que van a ponerle todo el vendaje al paciente, pues le ponen vaselina a sus gasas y luego colocan las gasas ya encima del paciente. ¿Por qué? Porque en el momento, estas son heridas muy superficiales, que en el momento en que ustedes pongan una curación seca o una curación húmeda, cuando esta al humedecerse se seca también, y al quitarla una se viene con todo el tejido y se viene muchas veces con mucho tejido de debridación que está adecuado y el tejido puede volver a sangrar nuevamente. Entonces lo mejor es colocar gasa vaselinada para confort del paciente. Entonces en el momento en que se le sigan haciendo las curaciones, pues es mucho más fácil de retirarlas, y además la vaselina crea un medio ambiente que también ayuda a evitar la proliferación de bacterias en esa área. Y evita también que se pegue hacia la costra, porque muchas veces el tejido, pues como también en la escoración tiende a pasar plasma, a sudar este plasma, entonces todo lo que pongamos dentro de esas heridas se va a quedar pegado, y en el momento de retirarlo va a ser muy muy doloroso para el paciente. Entonces, para evitar esto, pues creamos esa pequeña barrera con vaselina o cualquier material que no sea, porque digamos la crema humectante también tiende a secarse, tiende a absorberse dentro de la piel. Entonces en el momento en que lo retiramos es igual que tuviéramos una compresa húmeda que se secó. Entonces lo mejor es la vaselina, que la vaselina se queda ahí todo el tiempo y promueve esa barrera. Hay lugares también donde colocan miel dentro de algunas heridas. La miel es uno de los por decir así, de los regalos de la naturaleza, que lo que hace es que es tan espesa y tan hipertónica que no permite que crezcan bacterias y crea esa pequeña barrera en la piel. Entonces el usar miel, incluso a veces en heridas operatorias que los pacientes pues tienen infección recurrente abdominal y cuesta mucho cerrarlas, muchas veces se les aplica en los tiempos antiguos miel de abeja, y la miel de abeja mantiene totalmente aséptica la herida. Entonces el uso de miel de abeja también en este tipo de escoriaciones se puede utilizar, digamos, en lugares remotos o en lugares donde no tengamos acceso a vaselina y gasas ya prevaselinadas, o con percolato de petróleo, que es pues prácticamente un nombre elegante para vaselina. Bueno, entonces ya hablamos más o menos del vendaje. Heridas a veces que vienen sangrantes, podemos también utilizar la venda elástica sobre nuestro vendaje que tengamos o nuestro apósito que tengamos colocado en la herida. Y la venda elástica lógicamente va a crear un poco de presión positiva para evitar que siga sangrando. El vendaje elástico lógicamente se usa más para seguridad de articulaciones o fijar articulaciones para que pues el movimiento no sea tan severo en dados momentos. Pero pues la venda elástica puede tener diferentes usos. De lo contrario, si es una herida que está limpia, que ya la logramos hacer una buena asepsia y colocamos nuestro apósito, muchas veces el solo utilizar micropores sobre los apósitos no pega, porque lógicamente si hicimos asepsia o hay sangre o algo, pues definitivamente no va a quedarse en su lugar solo con espadadrapo. Pues entonces ahí utilizamos venda de gasa sobre la herida.
Una de las cosas importantísimas es de que siempre retiremos la ropa del lugar de heridas. Yo he visto muchas veces que solo medio le suben el pantalón y ahí le tratan de curar. Generalmente es mejor tratar de cortar la ropa. Yo sé que muchas personas, pues principalmente de escasos recursos, pues no les agrada mucho esto, pero realmente es la manera de manejar las heridas. Las heridas deben de estar expuestas y debemos de ver realmente bien el tejido circundante. De lo contrario, vamos a perder nosotros algunas heridas o vamos a pasar por alto algunas fracturas o algunas heridas también que tenga el paciente. Entonces es importantísimo tratar siempre de descubrir bien las heridas, ver la articulación proximal y distal y ver que el tejido circundante no esté comprometido. De lo contrario, podemos únicamente medio abrir la playera, por ejemplo, y ver una pequeña laceración abdominal y probablemente en la parte lateral o atrás era donde estaba realmente el principal problema. Entonces nos vamos a pasar por alto. Entonces cuando examinemos al paciente, tratemos de retirar la mayor cantidad de ropa que nosotros podamos para hacer una buena evaluación. Por supuesto, esto va a depender también del grado de conciencia o del grado de politraumatismo que el paciente tiene. No lo van a desnudar solo porque se dobló el tobillo, por ejemplo. Esto es algo lógico. Pero si el paciente tiene diferentes escoriaciones o es un paciente que iba en motocicleta, por ejemplo, y tuvo una caída donde se sospecha que pueden haber diferentes áreas donde el paciente pudo haber tenido lesiones, debemos de exponer las lesiones bien para no perdernos nosotros algún detalle o dejar por alto algún detalle importante, como una fractura, principalmente las fracturas distales. Muchas veces esas son difíciles de diagnosticar solo con ojo clínico, porque pues una fractura de fémur, una fractura de húmero, una fractura de tibia o peroné es un poco más fácil ver ahí la fractura a simple ojo clínico, pero ya fracturas en falanges, fracturas en mano, fracturas en pie son un poco más difíciles de observar y de diagnosticar. Entonces debemos de hacer una buena evaluación. Si el paciente tenía guantes, iba en moto, retirar los guantes, retirar la camisa que vaya en esa área y hacer una muy buena evaluación. Y ante sospecha es mejor actuar. Si nosotros tenemos una sospecha pero no estamos seguros, es mejor hacer de más que hacer de menos. Entonces debemos de fijar esa área, fijar las articulaciones y trasladar de esa manera al paciente mucho más adecuadamente. Como les digo, siempre las prioridades pues van a ser primero los signos vitales, que los signos vitales vayan estables y ya después de eso vamos a trabajar en nuestras laceraciones y heridas que el paciente posteriormente tenga. El uso de torniquete. ¿En qué pacientes vamos a utilizar torniquete y se usa todavía el torniquete o no? Bueno, ¿cuáles son las razones por las que tendríamos que usar un torniquete? Uno es, la principal realmente es un sangrado arterial. Es un sangrado que no vamos a poder controlar únicamente con presión directa. Es un sangrado que viene desde tejidos profundos, donde probablemente la arteria tuvo una laceración y tuvo una retracción, porque los tejidos tienden a retraerse y principalmente cuando hay una fractura acompañada, el músculo tiende a jalar. Entonces la fractura, por decir así, tiende a desplazarse. Entonces, en pacientes únicamente donde el daño o lesión arterial sea tan difícil de controlar, porque créanme que no todas las lesiones arteriales hay que ponerles torniquete. Hay lesiones arteriales que se pueden controlar únicamente con presión directa. Por supuesto hay que trabajarlos bastante bien. Si la arteria es visible y nosotros tenemos el conocimiento de poder hacer un clampeamiento o colocar una hemostática, pues esto puede ser también una opción, pero debemos también de tener cuidado de no lesionar más la arteria, porque el momento en que nosotros los cirujanos tratemos de hacer la anastomosis, vamos a encontrarnos con tejido que va a ser muy difícil de volver a manipular. Y el tejido, pues lógicamente a medida que más se manipule, se va poniendo más friable. Entonces, por querer controlar esto, lo que vamos a hacer es rasgarla más y la lesión va a tender a aumentar.
Entonces muchas veces las lesiones pues tenemos que tratar de contenerlas únicamente con presión directa. Si no es posible contenerla con presión directa, como les digo, y uno puede visualizar y hacer un clampeamiento del área, pues lo puede realizar de esa manera. Pero de todos modos, ya como última medida, pues podemos utilizar el torniquete. El torniquete, lo que ocurre con el torniquete es que en el momento en que nosotros lo colocamos, todo el miembro distal de donde coloquemos el torniquete va a estar lógicamente en isquemia. O sea, isquemia lo que quiere decir es que no le está llegando sangre a todo ese tejido. Entonces, a veces hay circulación colateral que puede ayudar a ese tejido a que se nutra. Y como les digo, cuando hacemos una pinza selectiva, pues todavía tenemos la ayuda del tejido colateral si es que hay. Pero cuando colocamos un torniquete estamos bloqueando prácticamente todo, tanto el flujo arterial como el flujo venoso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que durante mucho tiempo que nosotros tengamos el miembro en isquemia, esos tejidos pues lógicamente van a empezar a morirse. Y también el tejido distal, al estar en isquemia, libera factores como el factor de necrosis tumoral, factores inflamatorios, interleuquinas, prostaglandinas, que son material inflamatorio. Entonces, en el momento en que nosotros liberamos el torniquete, todos esos productos de isquemia celular se van a regresar al torrente sanguíneo. Y a veces eso puede puede hacer cambios hemodinámicos en el paciente, llevar a insuficiencia renal o llevar a que el paciente pues tenga un proceso inflamatorio generalizado. Entonces, por eso es que mucha gente habla o le tiene miedo al torniquete. Pero lógicamente, si el torniquete es la última opción, definitivamente hay que colocarlo. Uno menciona siempre qué tan apretado tiene que ir un torniquete. El torniquete, nosotros sabemos que la presión sistólica es la presión de bombeo máxima que tiene el paciente en ese momento. Entonces 5 o 10 milímetros de mercurio más de la presión sistólica debería ser suficiente para cerrar y dejar que esa arteria no siga bombeando. Y lógicamente, a medida que el paciente va a ir perdiendo más sangre o se va poniendo más hipotenso, lógicamente la cantidad de presión que debemos de poner en el torniquete pues va a ir disminuyendo, porque ya no hay que apretarlo tanto, porque el paciente no tiene una fuerza de presión tan elevada como para seguir perdiendo sangre. Entonces, la presión sistólica es en lo que nosotros nos basamos para ver cuánto vamos a colocar de presión en el torniquete. Hay torniquetes que se pueden utilizar con el mismo esfigmomagnómetro y hacer presión hasta elevarlo hasta una presión mayor de los 10 milímetros de mercurio. ¿Cada cuánto debemos de ir soltando el torniquete? Realmente esto no hay una regla de oro. O sea, si ustedes buscan literatura, van a encontrar literatura que varía mucho entre usar, no usar. Hay incluso literatura que dice no usarlo del todo. Hay literatura que dice sí usarlo. O sea, van a encontrar muchas modificaciones. Realmente el tejido, dependiendo, tiene mucho que ver cuánto de tejido está involucrado. O sea, si el torniquete es distal o es proximal. Tiene que ver también la temperatura del paciente. No es lo mismo un paciente en la costa, por ejemplo, que le vamos a poner un torniquete a un paciente que se lo vamos a poner en la nieve, porque la vasoconstricción va a ser distinta también y va a estar mucho mejor preservado, lógicamente, en el frío. Va a estar mucho mejor preservado el medio y podemos tener tiempos de torniquete mucho más altos. Cuando la presión o la temperatura, perdón, es mayor, a veces tenemos que, el tiempo de torniquete tiene que disminuir precisamente porque el calor hace vasodilatación y la vasodilatación también va a contribuir a esa liberación de prostaglandinas, interleuquinas, factores tumorales, que después en el momento de liberación del torniquete todo eso va a regresar hacia el cuerpo. Entonces, y también la edad del paciente. Pacientes más jóvenes van a tolerar mucho mayor tiempo de torniquete, pacientes más ancianos o con edad avanzada van a tolerar menos el torniquete, lógicamente. Entonces todo esto es variable. Realmente
el tiempo promedio que uno puede tener es entre 10 a 20 minutos más o menos. Eso es en lo que uno debería de ir liberando y volviendo a bloquear. Liberando y volver a bloquear para no tener una isquemia completa del miembro. Y debe de ir, la colocación del torniquete debe ir de la mano con la reposición de líquidos. Porque cada vez que liberemos y volvemos a colocar el torniquete y liberemos y volvemos a colocar el torniquete, estamos también llevando hacia todo el cuerpo todas esas factores inflamatorios que platicamos, que van liberando el tejido que está en isquemia. Entonces, si tenemos una buena hidratación y tenemos una buena volemia, el riñón puede empezar a filtrar esto de una manera más adecuada. Pero si nosotros, además de esto, tenemos a un paciente deshidratado y que no le estamos recuperando los líquidos, el riñón va a tardar más en poder limpiar toda esta cantidad de factores que se están viniendo con el tejido destruido, incluso potasio, que puede estar el potasio elevado, y esto puede traer arritmias cardíacas, puede traer problemas hasta crear incluso una fibrilación ventricular y que el paciente entre en paro cardiorrespiratorio, y también nos va a causar una insuficiencia renal que posteriormente pueda quedar con lesión renal el paciente más adelante. O sea, una insuficiencia renal crónica. Lógicamente eso va a ser una insuficiencia renal aguda que después se puede volver crónica. Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado con el torniquete. Si vamos a trasladarlo durante una distancia grande o pues el paciente está con un politraumatismo severo, el torniquete debe de ir de la mano con la administración de líquidos y ser pues lo más agresivos que se puedan con el líquido hasta llevar la presión arterial dentro de límites normales. Entonces eso es bastante importante. También en fracturas expuestas, lo mejor es llevar la fractura irrigada. O sea, no es lo más conveniente colocar apósitos secos porque se reseca muchas veces el periósteo. El periósteo pues es ese tejido que recubre el hueso y entonces esto puede traer más adelante infecciones que después van a hacer que el hueso ya no pegue y causan lo que se llama una pseudoartrosis. O sea, el hueso ya no pega y se queda como que fuera una pequeña extraarticulación. Entonces a esto se le llama pseudoartrosis y va pues asociado a osteomielitis. Entonces en estos pacientes es mucho mejor hacer una buena lavada con solución salina de la herida y luego la herida debe de ir húmeda para evitar, como les digo, la resequedad del periósteo y que después pues esto vaya a contaminarse y causar problemas ya en la reparación de ese hueso. Si el paciente pues hay que ponerle osteosíntesis o hay que llevarlo a quirófano y hacer algún clavo intramedular o qué sé yo, algún procedimiento que haya necesidad de hacer. Entonces es importante que las fracturas expuestas vayan también con vendajes o con curaciones que sean húmedas. Entonces esto es muy importante también en el manejo. Cuerpos extraños, lógicamente tratar de no retirarlos porque muchas veces pueden estar la punta del cuerpo extraño en alguna arteria que en el momento en que nosotros se lo retiramos va a tener un sangrado masivo, principalmente cuerpos extraños en tórax y en abdomen. Entonces, lógicamente, pues tratar de cortar el cuerpo extraño, si es un tubo, tratar de cortar el tubo y trasladar al paciente lo más estable posible con el cuerpo extraño dentro de su cuerpo y retirarlo hasta que llegue a la emergencia y a los médicos pues puedan hacer la evaluación en un medio controlado, porque no es lo mismo, como les digo, retirar, por ejemplo, pongamos que tengamos alojado un palo, hubo una explosión y un palo se nos clavó en el abdomen. Entonces en el momento en que se retira y causa una hemorragia masiva en el hospital, pues hay sangre que se puede empezar a pasar, el paciente pasa a quirófano, se anestesia al paciente pues inmediatamente para evitarle pues toda esa
ese dolor y toda esa injuria que el paciente va a tener en el momento, y es mucho más fácil de poderlo estabilizar y controlar. Pero si nosotros en el lugar retiramos ese palo y de repente nos empieza a tener un sangrado masivo, por ejemplo, que haya tomado la arteria renal o que haya lesionado una de las ilíacas, ese paciente se nos va a morir. Y intraabdominalmente ahí sí que no hay ni cómo poner torniquete, ni cómo controlar realmente si es un sangrado principalmente que venga del retroperitoneo, o sea, en la parte posterior al peritoneo, a la cavidad abdominal. Con la presión que hagamos no vamos a llegar a causar presión sobre el retroperitoneo o una lesión de aorta que esté en la parte posterior. Incluso una lesión venosa, una lesión de vena cava a nivel de vena cava inferior, por ejemplo, va a ser muy difícil que lo podamos controlar. Entonces, los cuerpos extraños, principalmente en tórax, en abdomen y en cráneo, pues son los que no se deben manipular. Los de las extremidades, pues en ciertos momentos pueden ser debatibles, porque como les digo, ahí hay otras alternativas. Podemos clampear directamente la arteria o podemos colocar un torniquete, pero en cavidades cerradas es imposible. Entonces esos son los pacientes donde sí realmente debemos de tratar de manipular el cuerpo extraño lo menos posible y de trasladarlo de esa manera, siempre lógicamente tomando en cuenta que los signos vitales vayan estables. Hago mucho hincapié en esto porque créanme que lo sigo viendo, que dicen el paciente fue trasladado estable y falleció a la entrada de la emergencia. ¿Cómo va a ser un paciente que vaya trasladado estable que fallezca a la entrada a una emergencia? Entonces el paciente no iba estable. Entonces, estabilizar a un paciente, que los paramédicos estabilicen a alguien, quiere decir que sus signos vitales los llevaron a lo normal. Si no logran llevar los signos vitales a lo normal y el paciente va taquicárdico, va hipotenso, va hiperventilando, va con fallo ventilatorio, con saturación baja, eso no es un paciente estabilizado. Trabajaron al paciente, sí, pero no lo lograron estabilizar. El paciente iba inestable y por su inestabilidad falleció a la entrada a la emergencia. Pero eso no puede ser un paciente estable. Entonces, como les digo, lo sigo viendo. No sé si es problema de los relacionistas públicas de los bomberos o si no tienen la terminología bien clara de qué es realmente un paciente estable. Ya solo hacemos el hincapié para refrescar la memoria. Bueno, vamos a dejar ahí entonces la clase de hoy y continuaremos entonces, primero Dios, la otra semana. Disculpen que a veces las clases han sido un poco irregulares, pero también para mí es un poco difícil a veces grabar las clases porque pues definitivamente requiere un poco de tiempo y desafortunadamente a veces pues el tiempo no nos alcanza para todo lo que quisiéramos hacer. Bueno, tengan una buena semana y primero Dios nos vemos en la próxima clase. Nos vemos.